Muy buenos días, bienvenidos a esta clase grabada. Agradezco de antemano pues su atención a la misma y vamos a empezar con el tema de esta semana, prácticamente lo que hemos planificado y lo que se ha anunciado el día de ayer, para darle continuidad y tener síntesis con el avance en cuanto al sílabo de la asignatura. Recordarles, esto va a tener que ejecutarse una tarea para constatar de que se ha podido revisar la teoría que corresponde a lo que vamos a tratar en esta clase grabada. Pues dadas las circunstancias que todos conocemos en cuanto al el toque de queda, la problemática de los transportistas, hemos tenido que realizar esta clase que tenemos de 7 a 9 de esta forma. Es una manera sincrónica de poder organizar las actividades y por ello, pues, lo estamos ejecutando, lo estamos efectuando de tal forma, de tal manera. Así es que, bueno, recordar un poco lo que habíamos visto la clase pasada. Ya habíamos dado una introducción al cálculo de centroides. Y es más, ayer hicimos un par de ejercicios también sobre esto relacionado al tema de centroides y grabó un taller de aproximadamente 11 ejercicios en donde se pudo constatar la aplicabilidad que se tiene del cálculo de centroides en el centro de masas y de igual manera los centros que tienen que ver también con las partes de las dimensiones de una figura, de un cuerpo rígido, que es lo que estamos particularizando en cuanto al estudio de nuestra asignatura, ¿no? Vamos a ver la influencia ahora que tiene, como parte de la cinética, tanto las dimensiones del cuerpo como también el hecho de considerar la masa del mismo en ciertos giros, en ciertas rotaciones, en ciertos movimientos. Ahí es donde nos adentrábamos al cálculo de centroides con la finalidad de hacer el cálculo de los momentos de inercia. Es vital para poder hacer el cálculo del momento de inercia cuando existe giro con respecto del eje. Sin embargo, como nosotros podemos observar en la figura, nosotros supuestamente en este cuerpo que se ejemplifica acá, tenemos un centro de masas de la figura del cuerpo que estamos observando acá, el cuerpo rígido en el plano, y tenemos un punto P, sobre el cual tenemos una distancia D, en el cual necesitamos o queremos verificar cómo podría girar el cuerpo en relación a esta nueva referencia, ¿no? A esta referencia que tenemos hacia acá. Es donde nosotros habíamos indicado la semana pasada, entra en actuación el teorema de los ejes paralelos. Vamos a ver el principio prácticamente del teorema, que es vital para el cálculo de los momentos de inercia, sobre todo, como bien lo digo, cuando los giros no se realizan netamente con respecto al eje del centro de masas, ¿no? O de los centroides relacionados a las dimensiones, calculados directamente como referencia. Hablar un poco también sobre el momento de inercia. El criterio es de que cuando un cuerpo rota alrededor de un eje principal de un momento de inercia denominado I, momento angular total, que podemos denominarlo L, es paralelo a la velocidad angular que se encuentra a lo largo del eje de rotación. Puede establecerse una relación como la que se describe a continuación, ¿sí? Siendo L igual a I por W. Entonces, vuelvo y repito, cuando un cuerpo rota alrededor de un eje principal de un momento de inercia I, el momento angular total, denominado L, es paralelo a la velocidad angular W. Ahí se encuentra dada por esta expresión. Muchas veces los momentos de inercia de sólidos rígidos con una geometría simple pueden ser relativamente fáciles de calcular. Si el eje, por ejemplo, de rotación coincide con el eje de simetría, como es el caso de este cuerpo rígido.
No obstante, pues los cálculos de momentos de inercia con respecto a un eje arbitrario pueden ser engorrosos muchas veces, puede ser complejo, porque implicaría, como bien se lo explicó la clase anterior, el someternos a integrar varias veces hasta encontrar la resolución. Aplicamos integrales y encontramos la resolución cuando el eje se ha movido hacia cualquier punto del cuerpo. Incluso para sólidos que pueden tener una simetría, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un cuerpo que no es simétrico. A pesar de que a veces tiene simetría, pues son formas que nos traen retos muchas veces. Acá en estos casos se considera un radio de giro K, que puede ser una cantidad física definida, de modo que cumpla esta relación en cambio. M prácticamente representa el cuerpo rígido, en tanto que K, como bien decíamos, es prácticamente el radio de giro como cantidad física, ¿no? Y este sería el momento de inercia. Entonces el radio de giro viene a representar acá la distancia del eje a la cual se puede concentrar la masa del cuerpo sin variar su momento de inercia, ¿no? Puede ser también esto una cantidad que podamos utilizarla determinándose para cuerpos que tienen una distribución homogénea en masa y puede determinarse también a través de la geometría en cuerpos que tengan la tendencia a ser simétricos. Entonces, para hablar un poco más profundamente del teorema de Steiner o de los ejes paralelos, pues hablemos un poquito de el tema de la historia, ¿no? Este es un teorema usado para determinar el momento de inercia de un sólido rígido sobre cualquier eje, o sea, no se enfoca solamente en el punto central, sino puede determinarse en un eje de cualquier punto distribuido alrededor del cuerpo. Si tenemos el momento de inercia del objeto sobre el eje paralelo, que pasa a través del centro, o sea, este vendría a ser el dato, cambiémosle el color, este vendría a ser el dato y este vendría a ser la incógnita, ¿no? Si nosotros tenemos ese dato, pues va a ser sencillo el determinarlo. Puede usarse también para calcular el segundo momento de área de una sección respecto a un eje paralelo a otro cuyo momento sea conocido. Este nombre es dado debido a un suizo, ¿sí? Que estudió prácticamente las integrales que se aplicaban y encontró una correlación para simplificar el cálculo. Más o menos por allá por el siglo XIX, Jacob Steiner prácticamente. Ok, bien. Esto ya lo habíamos visto. Esta es la analogía masa versus momento de inercia. Ya sabemos cómo está influenciando la masa al momento de inercia, así como también está influenciando muchas veces las dimensiones que habíamos indicado para la búsqueda de este importante teorema. Entonces acá tenemos otro concepto de inercia. Observe que todos los conceptos se establecen en torno a lo que es el eje central, ¿no? El eje del centro de masas. Entonces, el centro de masas va a depender de la masa y va a depender de las dimensiones del cuerpo. En ciertos planteamientos tendremos masas despreciables y por ende dependerá directamente de las dimensiones. En el caso de los, vamos a tener que calcular y eso vamos a abordarlo en las 2 próximas semanas, tanto el momento de inercia de área como el momento de inercia de masa, cuyas determinaciones pues nos darán unidades indistintas que las veremos cuando abordemos esos ejercicios. Un poco de teoría para el cálculo del momento de inercia, pues ya sabemos las integrales que debemos aplicar, ¿no? Entonces, aquí igual vamos a hacer base en el gráfico que tenemos por acá. Este mismo gráfico lo vamos a utilizar para poder entenderlo, porque vamos a hacer una determinación de integrales relacionadas al momento de inercia, ¿no? O a través de este mismo cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La inercia del origen, ¿no?
Entonces es la integral de esta R al cuadrado en el centro de masas, ¿sí? La derivada de la masa. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si nosotros despiezamos este criterio, pues tendremos x del sub cm al cuadrado más y cuadrado del centro de masa, o sea, los puntos que establecen la nueva posición, o sea, el eje sobre el cual, bueno, digamos que es este, aquí y' y x', aquí llamémosle xcm, que sería este de aquí, y sub cm, ¿no? El punto que tenemos por acá, ¿sí? Entonces, aquí existe un desplazamiento, como ustedes pueden observar, y como esto es un disco, pues prácticamente ese desplazamiento sigue siendo el radio. A ese radio le vamos a llamar para efectos de la integral x. Entonces, aquí decimos que el x sub 1, ¿no? Va a ser igual a esta x del radio sumado el x sub cm, que es el punto, en cambio, del centro de masas. Y lo mismo tenemos para y más y sub cm. Así quedaría expresado prácticamente. Es así que si yo quiero considerar iz, que es el punto desplazado, ¿no? Entonces la integral indicaría x más y respecto del ala. ¿Ok? Si vamos a reemplazar los valores, entonces tenemos que esto graba lo siguiente, ¿no? Abrimos corchete, paréntesis, reemplazo cuadrado más elevado al cuadrado. Sí, hasta ahí vamos. No nos olvidamos. Ok, entonces, si nosotros aplicamos estos términos al cuadrado, pues vamos a tener lo siguiente. Cuadrado de la primera más el duplo por la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. ¿Sí? Y le sumo. Entonces, ¿qué digo? Cuadrado de la primera más el duplo por la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Hasta ahí estamos. Lo que vamos a hacer ahora es identificar. Observemos que este supuesto lo tenemos aquí. Mire, observe esto. Y aquí lo tenemos acá y acá. Por tanto, si continuamos, aquí lo que vamos a obtener directamente es el I sub 0, ¿no? Más. Entonces, prácticamente estas expresiones, esta expresión, si yo lo sintetizo, esto va a tener tendencia a cero, ¿no? Por el origen prácticamente del cual se está partiendo, ¿ya? Dejo de considerarlo entonces, y lo que me quedaría sería prácticamente esta expresión, por sintetizarlo, ¿no? Hablamos por sintetizarlo, me queda esta expresión, perdón. Vamos a ponerlo de otro color para que sea un poquito más digerible. Entonces es x cuadrado, que es este de aquí, y cuadrado, ¿sí?
Entonces, prácticamente esto viene a ser el R cuadrado que habíamos indicado anteriormente. ¿Sí? Y si efectúo, pues yo voy a tener R cuadrado multiplicado por M. Y esto va aquí. Entonces, así está comprobado prácticamente el teorema. Esa es la manera en cómo en el siglo XIX se comprobó que esto es un hecho prácticamente. Entonces, acá lo que necesito conocer es el I sub 0, ¿sí? Que es la inercia justamente en el centro, en origen, digamos, llamémoslo así, pero no es necesariamente origen, sino el punto del centro de masas. Y le voy sumando, ¿no? La distancia por la influencia de la masa. De esa forma yo puedo calcular el giro, la rotación, el momento de inercia referente a cualquier punto en el cuerpo, ¿no? A cualquier punto en el cuerpo. No hay una distinción específica. Y es por eso también que se había pedido que se haga la determinación de cada uno de estos eh, momentos de inercia relacionados o la inercia relacionada a cada uno de estos elementos que vamos a considerar para nuestro estudio. Por ejemplo, barras circulares, barras cuadradas, placas rectangulares, placas cuadradas, cilindros huecos, cilindros llenos, esferas, también semiesferas, ¿no? Importante que lo hayan ustedes investigado. De eso, de hecho, vamos a profundizar en los estudios próximos relacionados a este tema y se va a hacer una revisión el día viernes de que tengamos la tablita a la mano. Sí, vamos a tener la tablita a la mano para poder ejecutar aquello. Ok, miren aquí un poco más de determinaciones sobre puntos aplicando el teorema de Steiner, ¿no? Las demostraciones que habíamos indicado, ahora en 3 dimensiones también importante el revisarlo. Sin embargo, sabemos que estamos en cinética plana, ocupando pues las 2 dimensiones hasta el momento, ¿no? El momento de inercia respecto a un punto eje o plano es igual al momento de inercia respecto a un punto eje o plano paralelo al anterior y que pase por el centro de gravedad, más la masa del sistema por el cuadrado de la distancia que se separa ambos ejes o planos, demostrado a través de la ecuación que ustedes pudieron observar. Teorema de Steiner, acá lo llama I sub G, ¿no? El I sub O, en cambio, es lo que queremos encontrar en base, pues, a la inercia del cuerpo, su masa y la distancia donde se encuentra ubicado al cuadrado, ¿no? Pues hay varias maneras de expresarlo dependiendo del eje. Pasando de la parte plana a la parte tridimensional, pues simplemente es cuestión de considerar los ejes respectivos. Aquí, por ejemplo, OZ, aquí me pone la inercia con respecto del centro de gravedad en Z, más la masa por la distancia al cuadrado. Entonces depende, ¿no? Depende de cómo lo tomemos, el plano que consideremos. Aquí aplicamos un poco el concepto también de los vectores que se pueden analizar al respecto. Y mira, aquí en semiesferas, en barras, me sirve para cualquier tipo de aplicación. ¿Ok? Importante es que se ha demostrado que llegamos a plantear esta ecuación con el respectivo cálculo integral, ¿no? Se llegó a plantear la ecuación. Aquí tenemos ejercicios resueltos. Por ejemplo, dice 2 bloques de masa. Creo que esto lo hicimos en clase, ¿sí? Para el tema de centroides. Ok. Aquí nos habla, en cambio, de una sección hueca, ¿no? Aquí ya encontramos la resolución de los ejercicios
en base a lo que habíamos indicado, los momentos de inercia de cada uno de los cuerpos que se había enviado a revisar, ¿no? Entonces, para una sección hueca, el momento de inercia se calcula restando el momento de inercia del área interior al momento de inercia del área exterior. El I sub X exterior, I sub X interior, se resta del I sub X exterior. Momento de inercia I sub X de un rectángulo con respecto a su eje centroide horizontal es lo que observamos acá, base por altura al cubo dividido para 12. ¿No? Entonces, obsérvese que el momento de inercia, en este caso, nos da en unidades elevado a la cuarta, por ejemplo, milímetros elevados a la cuarta, ¿no? Cuando tenemos muchos números por delante, pues lo mejor es tratar de expresarlo en unidades, qué sé yo, centímetros, metros, tal vez milímetros, pues nos queda demasiado alto la cifra, ¿no? Entonces, por ello, pues, para no tener tantos números representativos, podríamos ocupar otro tipo de unidades, pero siempre va a ser las unidades de longitud elevado a la cuarta, ¿no? Aquí tenemos entonces para el hueco exterior, para el hueco interior, el cálculo simplemente aplicando la ecuación, que esta debe constar dentro de su tabla que se va a elaborar para identificar los cuerpos que se van a resolver en ejercicios para el cálculo de los momentos de inercia, porque no será simplemente cálculos donde vamos a ver el momento de inercia, sino que vamos a aplicar también el teorema de Steiner y pues el punto de partida será esto prácticamente, ¿no? Entonces tenemos ahí el I sub X interior, que de hecho pues me da un valor mucho menor en base al exterior. Lo que hacemos es restarlo y ahí tenemos el I sub X de prácticamente nos dice que era una sección hueca, ¿no? El momento de inercia total. También conocido como segundo momento de área, se define matemáticamente en base a lo que está como expresión, ¿no? Siendo y la distancia, si la derivada de a es un elemento de área, entonces por ende, pues las unidades es longitud al cuadrado. Si consideramos esta cuadrática más longitud al cuadrado, pues tenemos milímetros a la cuarta. Aquí lo que está haciendo es un análisis de unidades prácticamente. Por ahí, la semana pasada se consultaba cuáles son las unidades del momento de inercia. Entonces les decía, sí, depende, ¿no? El momento de inercia de área, momento de inercia, perdón, de área, o momento de inercia de masa. En el caso del momento de inercia de área, pues ya sabemos las unidades. En casos de resolver el momento de inercia de masa, pues vamos a determinar las unidades respectivas. No tiene significado físico de masa, sino que es una medida de la rigidez geométrica. ¿Sí? Esto como un preámbulo de entrada a lo que tenemos que ver la próxima semana, que me parece que entramos con el momento de inercia de área. Pero lo que quiero que ustedes observen es eh, cuán útil puede ser el concepto del teorema de Steiner, que es el punto focalizado del estudio de esta semana, en las siguientes aplicaciones que tenemos a posteriori. Así como también lo importante que es tener los momentos de inercia de cada una de las figuras para poder hacer la resolución de los ejercicios. Ayer pues resolvíamos un ejercicio de un perfil tipo C. Observemos el perfil tipo C. Lo que asumíamos ayer es que eran dos alas completamente rectangulares. Aquí tenemos cierta sección curva, pues, lo propio. Se puede calcularlo. Tenemos una sección tipo L, una sección tipo I. Nos faltaría de las típicas que encontramos, una sección tipo T, que va a ser lo focalizado de nuestro estudio en los siguientes ejercicios, ¿no? Entonces, mire, por eso necesitamos las figuras, los momentos de inercia con respecto del centro de masa. Y luego podremos calcular el giro con respecto de cualquier otro punto en donde se haga centralizado el eje correspondiente.
He ahí la importancia. Ahora, hay muchas veces, por ejemplo, en donde la posición también es importante. No es lo mismo, miren, los ejes de X, Y, Z, que si yo tengo una barra circular, en donde yo tengo lo mismo, ¿no? Z, por ejemplo, X, y venga por acá Y, ¿no? Entonces, por favor, en ambos sentidos, muchas veces resolveremos ejercicios en esta posición y en otras ocasiones resolveremos ejercicios en esta posición, donde también puede ser un cambio significativo en el caso del cilindro, lo propio, ¿no? Entonces aquí tenemos Z, Y, tenemos X, ¿ok? Entonces el giro probablemente en base a este eje Z esté generando en ese sentido. Aquí estamos girando y el giro del cilindro es distinto, ¿no? Ojo con esos detallitos. Esto del aro también es importante, puede tener el cambio respectivo en base a este tipo de configuración. ¿Ok? Entonces considerar varias posiciones. Para cuerpos continuos, el momento de inercia se calcula mediante integración, pero se usan fórmulas establecidas para geometrías comunes. O sea, y puedo integrarlo, ¿no? O sea, para encontrar las ecuaciones de los momentos de inercia se puede integrar, así como lo aplicamos hace poquito. Pero muchas veces las integrales traen ciertos retos, ¿no? En formas, sobre todo como las que encontramos por acá, una semiesfera, en una esfera, en un anillo, en un cono. No siempre va a ser sencillo el poder integrar y llegar a una respuesta. Al nosotros tener directamente las ecuaciones, lo que estamos haciendo es eliminando las posibles variables que interferirían en encontrar la respuesta correcta del ejercicio. Lo que estamos aplicando es la dinámica. El cálculo integral, pues ya ustedes tendrán que repasarlo en la asignatura correspondiente donde estén ejecutando ese tipo de ejercicios. ¿Sí? Entonces, la importancia del centro de masas es el momento de inercia calculado respecto a un eje que pasa por el centro de masas del objeto. Es el mínimo momento de inercia posible para cualquier eje de orientación paralela. Todos los demás se calculan a partir de este valor. Es por eso importante de que lo puedan tener de todas estas figuras que hemos observado. Si es que algunas no están en lista de lo que indicamos la semana anterior, pues colóquenla en lista. Sí, es la idea de que vayan colocándola en lista y se vayan retroalimentando de aquello. Si podemos memorizarlo bien, pero recomendación, pues no es netamente necesario memorizarlo, ¿no? No es netamente necesario memorizarlo, al contrario, pues lo que vamos a tratar de hacer es ocupar directamente esas ecuaciones ya determinadas, ya dadas, para la ejecución de los ejercicios. Entonces tendríamos esto nosotros. No siempre la rotación va a ser sobre el eje del centro de masas, ¿no? El reto está en aplicar Steiner, en aplicar en puntos que no sean netamente el centro de masas. No todo tiene una simetría. Hay piezas, hay sistemas, equipos, maquinaria, en donde formamos conjuntos mecánicos en donde no necesariamente las piezas rotan en torno a su eje para generar el movimiento, ¿no? Ya, por ejemplo, aquí tenemos dice calcular el momento de inercia de una varilla uniforme de masa m y longitud L respecto a un eje que pasa por uno de sus extremos. Nos dice, perdón, identificar I sub cm. Primero, para la varilla, mire, con eje en el centro de masas, esto debe estar dentro de su tablita. Con eso me facilité el primer dato, ¿no? Y luego vamos a identificar M y D, la masa de la varilla, y la distancia en el centro de la varilla D es L sobre 2. Aplicamos Steiner. Observe. Reemplazamos valores
reemplazamos el D, que es L sobre 2, la longitud de la varilla, que la estamos considerando como L, esto elevado al cuadrado. Y mira, aquí tenemos una ecuación que sería aplicable si yo le doy valores a la masa y a la distancia que está con respecto del eje del centro de masas. Yo podría calcular, ¿no? Momento de inercia en el extremo de la varilla, que es lo que me pide el planteamiento. ¿Ok? Bien, súper sencillo. Perfecto. Punto clave uno, la rotación. Cuanto mayor es el momento de inercia, más difícil es iniciar o detener la rotación del objeto. Punto clave 2, la distancia. La distribución de la masa es crítica. Entonces, el momento de inercia depende del cuadrado de la distancia. No es una relación lineal entonces, sino que va aumentando en forma cuadrática. Alejar la masa del centro aumenta drásticamente el momento de inercia. Punto clave 3 para la resolución Steiner. El teorema es una herramienta fundamental que simplifica el cálculo de la inercia para cualquier eje paralelo, cualquier eje paralelo. Y aquí entonces ya nos olvidamos de las integrales, aplicamos directamente, nos olvidamos de las integrales porque también tenemos el momento de inercia de la figura. Si no tengo el momento de inercia de la figura, lo puedo encontrar integrando, ¿no? Utilizando el valor de I sub cm. ¿Sí? Aquí ya le da valores, en cambio, ¿no? Y aquí ya lo encuentra. A ver, vamos a ver en la ecuación anterior, 1/3 de ml cuadrado. Sí, lo mismo, varilla delgada y uniforme de masa m y longitud de 1.5. Gira alrededor de un eje perpendicular que pasa por uno de sus extremos. Entonces nos dice calcule su momento de inercia extremo. El dato conocido, el momento de inercia de la varilla respecto a su centro de masas. Es 1/12 de ml cuadrado. Distancia L sobre 2, ¿sí? Ya tenemos la longitud L, ¿no? Tenemos masa y longitud de la varilla. Pero reemplazando valores, tenemos prácticamente el cálculo. 2.25 kilogramos por metro cuadrado. El momento de inercia, ya considerando la masa, ¿no? Considerando la masa. Aquí nos habla de un triángulo, ¿sí? Y obsérvese acá, ¿no? Entonces ya vamos haciendo y vamos diferenciando por ahí lo que es el momento de inercia de masa y lo que es el momento de inercia de área. El anterior, al tener unidades kilogramos metro cuadrado, momento de inercia de masa. Y aquí tenemos el caso del momento de inercia de área. Nos habla de un triángulo de base 6 metros y altura 9 metros. Así calcula el momento de inercia respecto a un eje horizontal ubicado 4 metros por debajo del centroide. Ok, nos dice dato conocido. Y sub cm, momento de inercia de un triángulo respecto a su centroide, es un 36 b por h al cubo. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Nos da la distancia, nos da las dimensiones del triángulo y lo que hacemos es esto, ¿no? Primero calculamos el I sub cm, ¿sí? Es un 36 de la base, nos decía por la altura al cubo, ¿sí? Tenemos 729, entonces metros a la cuarta, ¿no? Calculamos el área, base por altura, 27 metros cuadrados. Acá es área por distancia, ¿sí? Área por distancia. Diferencias, ¿no? Vamos un ratito, disculpen que les retroceda. Aquí yo tengo la masa por la distancia. Miren, ¿no? ¿Ok? Necesitamos
los momentos de inercia tanto de masa como de área. Mire, vamos ahí desbloqueando retos. Área por distancia, ya calculado el área que está acá. La distancia, que eso nos da como dato el ejercicio. Y el I sub CM, 121.5 metros a la cuarta. Mire. Ok, metros a la cuarta. Entonces estamos adentrándonos de una vez a lo que vamos a tener como aplicativos en la próxima semana, en las 2 próximas semanas, digámoslo así. La semana 5, Steiner, la utilidad de Steiner, pero de hecho vamos adentrándonos un poco para hacer los cálculos. Momento de inercia de área y demás. Cuestiones básicas, ¿no? Luego, las siguientes semanas viene fuerte lo que es el momento de inercia de área primero y luego de masa, ya con ejercicios un poco más complejos, llamémoslo así, ¿no? Sin afán de estresarnos ni por ahí tampoco, pues, eh, abrumarnos por la situación, ¿no? Porque, como observamos, vamos paso a paso. Este tema, pues, estuvo encapsulado en 2 semanas, me parece, el semestre pasado. Y fue un reto, pues nos desfasó una semana, tuvimos que reforzarlo porque habían cuestiones que estaban todavía por poco complejas de entenderlo. Es por esa circunstancia, pues, es que estamos haciéndolo paso a paso. Ejercicios sencillos, luego los ejercicios vamos a resolverlos en taller el día viernes. Así es que, déjenme ver, sí, hasta ahí vamos a llegar con esta grabación. Y bueno, lo que voy a hacer con esto es hacerles el envío de esta tarea que vamos a tener que realizar hasta el día de mañana, ¿no? Hasta el día de mañana, 22 horas, lo pueden subir. Bueno, como está en un form, lo que vamos a hacer es, pues, simple y sencillamente establecer, ¿no? Establecer como tiempo máximo hasta las 22 horas y ustedes lo pueden resolver en el form hasta ese horario. Por favor, no se pasen del horario para que puedan tener su nota, como ya les había explicado vía WhatsApp. Es importante que lo vayan consolidando. El día viernes, si nos vemos, pues ahí en horario normal. Espero que no tengan complicaciones. Les recuerdo que las personas que han tenido complicaciones tienen justificación. No hay ningún problema. Están justificados para que puedan asistir con pequeños minutos de tardanza o a su vez sin, por último, como el caso de Carlos, que la última vez no pudo asistir, pues vamos a planificar para que vuelva a rendir la evaluación y presente también por propia cuenta el taller. Pero si algo sucediera en torno al transporte, pues así como lo hizo Carlos, con anterioridad me notifican y se será justificado. Como decía, vamos a resolver ejercicios de taller el día viernes sobre este tema. De hecho, pues probablemente hay una evaluación rápida de lo que se ha explicado en esta corta cápsula. Más o menos tenemos ya 40 minutos de clase. Importante para consolidar estos temas. Estamos a la par con el sílabo, no nos hemos desfasado. Y lo que quiero es que repasen estos temitas, ¿no? Entonces, por ahí va a ir la tarea ya en unos minutos o a la par de que les sube esta grabación. Van a tener disponible ustedes la tarea para que la puedan resolver y seguimos reforzando y nos seguimos preparando para cumplir con nuestra obligación de estar a la altura de lo que nos exige el sílabo, ¿no? Entonces, bueno, aunque sea por este medio, siempre es un gusto para mí saludarlos. Espero que todo esté saliendo bien en esta semana un poco complicada por el tema de los horarios.
Nos estaremos viendo Dios mediante el día viernes y pues prepárense por favor para la evaluación y para los talleres que se vienen. ¿Ok? No hay que desplazarnos mucho. Tratemos de hacer el esfuerzo por acudir, estar puntuales, estar en clase. Yo sé que a veces es complicado el tema del transporte ahora en estas circunstancias, pero pues tratemos de estar en clase a tiempo. Eso nos vincula de una manera mucho más eficaz a la asignatura. Ustedes ven que tratamos de hacerlo lo más amigable posible. Y sin más que mencionar, pues, como les digo, es un gusto, aunque sea por este medio, el saludarlos. Tengan una excelente semana a todos. Nos estaremos viendo el día viernes entonces. Hasta dentro de un par de días. Pasen bien, cuídense mucho.